Segundo, no me gusta, o sea, bueno, mi opinión es sesgada, o sea, ¿por qué sesgada? Pues porque obviamente no estoy de acuerdo. Y segundo, pues no sé, o sea, yo digo, un gobierno no debería de preocuparse por lo que opinemos de él, ¿no? O sea, a ver, imagínense ustedes, ¿qué creen que es más importante para mí? Que estén aprendiendo algo que les va a servir, espero, o pensar en lo que opinen de mí. A ver, compañeros, díganme. Pues que aprendamos, ¿no? Pues que aprendamos nosotros. Pues sí, porque por eso me pagan, ¿no? Y me Sí. pagan bien, ¿eh? Me pagan por eso. Entonces, a ver, una pregunta más. ¿Saben que cuando les hago preguntas así, lo que estoy haciendo los estoy muestrando? A ver, con que me conteste Velasio, me conteste José Luis, o como que me conteste Dan Levy, con que me conteste alguno de ustedes, ya muestreo y voy checando como, obviamente no es el de todos, pero sí debe de haber una manera de que si no puedes encuestar a todos, porque tendría que pedirle, a ver, Andrea, ¿tú qué opinas? José Luis, ¿tú qué opinas? Aldair, ¿qué opinas? Obviamente no, tardaríamos mucho, pero si se fijan, eso es un muestreo. ¿Ustedes creen que en su trabajo van a utilizar muestreos? ¿Sí o no, compañeros? Pues sí, ¿no? Obvio que sí. A ver, ya para, ahorita, antes de empezar, no. Por ejemplo, miren, voy a compartir pantalla. Esto es, a ver, esta es, por ejemplo, la prueba de velocidad de mi servicio de Total Play. Se supone que aquí está checando los protocolos. Obviamente esto, no sé si ya llevaron comunicaciones. Ya saben lo que son los protocolos TCP/IP y IPv4, IPv6, todo ese rollo. Todavía no. No. Bueno, cuando lo vean, le van a entender mejor estas cosas. Y lo que hace este tipo de pruebas es muestrear para que no nos cuenten tanto. Obviamente lo que dice la propaganda es mentira, aclarando. De antemano es mentira, pero por lo menos que no te vean la cara tanto. ¿Ok? Entonces, esto que estoy haciendo con el sistema de checando la velocidad es un muestreo. En el caso de la gente de sistemas, pues es un montón. Prácticamente todos los sistemas de Google, Facebook, todos esos, todo lo que pasa por sus computadoras, todo lo muestrean, ¿eh? De hecho, ¿cómo se llama? Hay varias razones de que el espionaje no se reduce nada más a obtener información, sino estaba leyendo una noticia ayer de Apple que ¿saben por que los demandaron y perdieron la demanda Apple y tuvo que pagar más de 2,000 millones de dólares? No sé si leyeron la noticia. Sí. Bueno, ¿no la leyeron? ¿Sí la leyeron o no?
No. Bueno, lo que dijeron fue de que, ¿sabes lo que hacía Apple? Le metía código malicioso a tus iPhones para hacer que las versiones viejitas de los iPhones se volvieran más lentas. Todo con el ánimo de que los usuarios dejaran volvieran obsoletos esos celulares y y compraran los más nuevos. ¿Sí? Lo cual obviamente es contra la ley. Ok, a ver, entonces me dice que qué velocidad tengo. Me dice que de descarga tengo 2.39. Wow. Según eso debería tener 15. De carga dice que tengo 13.84 y supuestamente tengo el plan de 150 megas. ¿Sí se dan cuenta? ¿Para qué te podría servir este tipo de pruebas? Pues de periodo para reclamarles, ¿no están de acuerdo? ¿Sí, compañeros? Pues de perdido para reclamarles y decirles, oye, ¿qué pasó? Pero bueno, ok, eso ya eso te cuenta. Sale. Entonces continuamos. Estamos con la idea del muestreo. Entonces, les espero que estén en el material, si no lo subo después. En la parte de estadística inferencial, que eso ya es esta parte, está el ejemplo de muestreo y prueba de hipótesis. ¿Se acuerdan que les comenté que es una prueba de hipótesis? ¿Alguien se acuerda que les comenté que era una prueba de hipótesis? ¿Se acuerdan? ¿Qué es una hipótesis? A Es ver, como alguien me una responde. teoría no comprobada. Exacto, es una afirmación no comprobada. ¿Sí? O sea, por ejemplo, yo te puedo decir que el presidente López Obrador es malo, pero es una hipótesis. ¿Por qué? Porque no está comprobado. No te enseño datos que lo comprueben. Tendría que hacer un muestreo. ¿Sí? Y de hecho, si fuera por los muestreos, mi hipótesis es falsa. Porque realmente tiene un gran apoyo, ¿eh? Entonces lo que podemos concluir es que mi hipótesis es mentira, ¿eh? Bueno, es falsa. Aclarando que son dos cosas diferentes, el concepto mentira y el concepto falso. Mentira es una cuestión filosófica que no me toca decirla aquí. Y falso, en este caso, es que en base base a los muestreos, la distribución de probabilidad dice que mi afirmación no está dentro de lo que se puede comprobar. Parezco abogado, pero bueno, es ¿de qué se trata la idea? De que si mi muestra me dice lo contrario de lo que yo pienso, pues simplemente lo único que me está diciendo es que en base a las evidencias no puedo comprobar mi hipótesis y por lo tanto mi hipótesis es falsa. ¿Ok? Entonces, bueno, continuamos. Ayer estábamos viendo que lo primero que tienes que calcular es el tamaño de la muestra. Entonces, les mostraba que el tamaño de la muestra está muy determinado por la desviación estándar. Y decía Armando, y tiene mucha razón, si tengo un grupo que tiene una desviación muy grande, es decir, no se ponen de acuerdo, son muy diferentes, necesito una muestra muy grande. Y al revés, tengo mucha gente que se parece mucho, pues necesito muestras pequeñas. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se llama? Ok, calculamos el tamaño de la muestra. Dejen regresarlo como estaba porque les decía, si tienes una desviación estándar de 2, necesitas una muestra de 3 elementos. Pero por ejemplo, si tienes una desviación estándar real, que esta es la desviación estándar de este grupo, que es la J28.
Si le pongo la desviación real del grupo, que es J28, me dice que mi desviación que muestra, mi muestra supuestamente tendría que ser de 639 elementos, casi las 2/3 partes de toda la... No, hay algo que está raro. Sí, déjenme ver porque 638 es muchísimo, muchísimo. Bueno, esto está bien, hay 923 elementos, la desviación estándar está bien, esto está bien. Esto te cuento. Sí, el tamaño de la muestra, perdón, el tamaño de la muestra es 378, lo cual pues también es mucho. A ver, no sé si queda clara la idea de que el tamaño de la muestra está dado muy fuertemente por la desviación estándar. Si tienes una desviación estándar pequeña, pues vas a tener una muestra pequeña, no hace falta. Es como lo que ocurre en la sopa. Cuando ustedes prueban una sopa o un guiso, normalmente ese guiso es parejo, ¿no? O sea, no está más salado de un lado que de otro. ¿Están de acuerdo, compañeros? O sea, cuando prueban un Sí. guiso, con que pruebes una partecita, con eso es suficiente para que todo lo demás se pueda. O sea, igual, porque es muy uniforme, no tienen una distribución, o sea, no es algo de que te toque muy salado de un lado y muy desabrido del otro. Se supone que los elementos se mezclan bien. Pero en el caso de las poblaciones, por ejemplo, sobre todo las poblaciones humanas, no. Si nosotros vemos las calificaciones, pues puede haber casos que haya mucha desviación, es decir, muy pocos valores se parecen a la media. La mayoría o están muy arriba o están muy abajo. Entonces es cuando se dice que necesitamos una muestra más grande. Y al revés, si o sea, por ejemplo, los latinoamericanos somos muy dados a ser muy diferentes por nuestros mestizajes, ¿sí? O sea, porque estamos mezclados de los españoles y los indígenas, etcétera. Pero, por ejemplo, hay otros países donde están más mezclados, ¿no? Donde hay mucha gente de raza negra y emigrantes libaneses, alemanes. Entonces, entre más mezcla haya, posiblemente las desviaciones estándar puedan ser más grandes, por cultura, por muchas cosas. Entonces, ¿cómo funciona esto? Esto es mi desviación, mi muestra, el tamaño de mi muestra en base a los valores de la probabilidad, la desviación estándar, cuántos elementos hay, el error que estoy dispuesto a aceptar y una fórmula de aproximación. El tamaño de la muestra me dice que es esto. Con ese tamaño de la muestra, les mostraba ayer, que se le agrega a esto 29 más eso, que sería 407. Siempre es 29 porque es 29 donde empiezan los muestreos, que es aquí, que es donde yo lo puse, ¿eh? Si ustedes mueven los muestreos, le tienen que mover acá arriba. Y les mostraba que los valores de las indicadores, desviación estándar, media, varianza, se parecen mucho. Los valores, estos son los valores de las muestras y estos azul son los valores de la población en total. ¿A qué te lleva eso? A que puede ser más barato muestrear una población más pequeña y que el posible error no es mucho, ¿sí? O sea, es más barato muestrear a 300, ¿cuánto dijimos acá? Revisar a 378 que a 900, que es la población total, 923. Primera parte. ¿Cómo se comportan los indicadores de las muestras? Estos son las muestras, los indicadores en las muestras y los indicadores en la población total. Y fíjense que se parecen bastante. Segunda parte. Yo planteo mi valor. Entonces, ese valor, dejen probar una.
Contraste de hipótesis. Pruebas de hipótesis. Creo que está aquí. Es que empecé a hacer varias, pero... Sí, aquí se puede. Ok, vamos a explicarlo rápidamente. La prueba de hipótesis. ¿Sí? La prueba de hipótesis está basada en el concepto de checar si algo que yo estoy afirmando es cierto o no. ¿Y en base a qué? A una muestra. Si la muestra concuerda contra lo que yo creo, entonces confirma mi hipótesis, si no, no. Entonces, primero, hipótesis nula, lo que queremos demostrar. Pero normalmente se pone en el sentido contrario. Es decir, si yo digo, los hombres de San Luis miden en promedio más de 1,80. Más bien, miden como máximo 1,80. Esa es mi hipótesis nula. Y a la hora de que la hipótesis contraria sería, los hombres de San Luis no miden como máximo 1,80. Siempre tenemos dos hipótesis, la cierta y la falsa. Podemos afirmar que la materia de estadística es difícil. Esa es mi hipótesis nula. Mi hipótesis alternativa es que la materia de estadística no es difícil. ¿Sale? Entonces siempre vas a tener dos hipótesis. La nula, que es la que en cierta manera pretende rechazar, y la alternativa. Si una se cumple, la otra se niega. Es decir, si la hipótesis nula la rechazas, entonces automáticamente aceptas la hipótesis alternativa. Por ejemplo, yo puedo decir, quiero probar si alguien es infiel. Entonces la hipótesis nula es que es fiel, más bien, que es infiel. La hipótesis nula es que es infiel y la hipótesis alternativa es que es fiel. Si al momento de hacer el muestreo, supongamos que los hombres de San Luis somos muy fieles, somos incapaces de engañar a nuestras esposas, novias, etc. Y hacemos una prueba de muestreo. Y con esa prueba de muestreo validamos y decimos, ¿sabes qué? Resulta que es cierto. Bueno, más bien, la hipótesis nula. Los hombres potosinos somos infieles. En el momento que lo checamos contra la probabilidad teórica y nos dice que no es cierto, por lo tanto se acepta la hipótesis contraria. Es decir, si la hipótesis nula que los potosinos somos infieles y la hipótesis no se puede comprobar, se llega a la conclusión de que sí somos fieles. No sé si queda clara la idea. O sea, yo quiero comprobar algo. Lo checo contra un muestreo. Pero el mecanismo está hecho de tal manera que lo que tienes que probar es lo contrario. Es como lo que vieron en matemáticas discretas. Era por contradicción, validar una hipótesis, validar una ley tratando de validar lo contrario. Entonces aquí cambias la hipótesis con la idea de rechazarla. Si es cierto, entonces si rechazas la hipótesis nula, por lo tanto la hipótesis alternativa sería lo contrario. Como que tú dijeras, quiero comprobar que mi novia es bonita. Entonces mi hipótesis nula sería comprobar que mi novia no es bonita. Muestreo, lo comparo. Y si al final la hipótesis de que mi novia no es bonita es falsa, por lo tanto, lo contrario, mi esposa es bonita sería cierto. Mi esposa, bueno, mi novia, lo que quiera. ¿Ok? ¿Sí queda claro esa idea o no, compañeros? Compañeros, ¿ok? Bien, nadie dijo lo contrario, así que asumo que sí. Tipos de pruebas. Primero, lo que vemos es el indicador. Si el indicador, aquí hay un punto interesante. Hay un valor que se llama valor P, que es el valor de contraste. Por ejemplo, yo mido 1,78, es mi estatura. Entonces, tendría que comprobarlo contra la muestra de las personas en San Luis Potosí para ver si soy alto o no. Y obviamente que eso va a variar de acuerdo a la muestra.
Si me muestreo con los de Chiapas, lo más seguro es que sí. Si me muestreo con los de Chihuahua, lo más seguro es que no. Pero bueno, entonces hace una comparación. Dice, si los indicadores son iguales, es decir, la probabilidad teórica contra la probabilidad, esta casteta, si es igual al valor que obtuvimos de la muestra, es decir, tenemos dos cosas. Uno, lo que obtenemos de la muestra, que es el indicador, contra lo teórico. Porque de nuevo yo estoy diciendo, ay, si me voy a Chiapas, los chiapanecos son más chaparros que yo. Pero no lo sé, eso es teórico. Hasta que no lo evalúe, voy a ver si es cierto o no. Entonces tenemos dos cosas, lo teórico contra lo práctico. ¿De dónde va a venir lo práctico? De la muestra. Se comparan. Dice, si estas son iguales contra si H1 es menor que 0. Ahora, cuando yo comparo, hay tres maneras de comparar. Una es la primera, que se le llama de cola inferior, cola superior y dos colas. Y lo voy a explicar en la siguiente lámina. Bueno, cuando yo comparo algo, digo, tengo lo que se llama una zona de aceptación. La zona de aceptación es esta de acá. Y la zona de rechazo es esta de acá. No sé si les ha tocado algunas veces que dices, a ver, imagínate, dices, voy a comprar un tequila. Supónganse que es fin de semestre, ya van a celebrar. Y dices, el tequila te cuesta 40 pesos. ¿Ustedes lo comprarían o no? O un mezcal de 30 pesos, 40 pesos. ¿Lo comprarían o no lo comprarían? ¿O ustedes no compran ese tipo de cosas? Son niños sanos, que no saben lo que es comprar en una licorería y ver si te compras un Cazadores, un Don Julio, un Torres 10, depende de lo fino que seas. ¿Ustedes se comprarían un tequila de 30 pesos? A mí se me hace No. que Te sí, deja ya es ciego muy... ese. A ver, estarán de acuerdo conmigo, regresando a la lámina, de que dices, si no cuesta más de cierta cantidad, no lo compro. ¿Están de acuerdo? Sí, porque como dicen, te puede dejar Sí. ciego, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué significa? Significa que cuál es tu zona de aceptación y tu zona de rechazo. ¿Cuál es tu zona de rechazo? Aquello que consideras que, por ejemplo, que es demasiado barato y que lo más seguro es que tenga otra cosa, no tenga, o que de plano sea para te por ochos, ¿no? Bueno, no sé, yo nunca he probado el tomoaya o cuáles dicen, hay unos que son de plástico, ¿no? Pero supongo que ha de ser muy fuerte, ¿no? Bueno, digo, palabra, nunca lo he probado y espero no probarlos. Ok. A ver, entonces entendemos como el concepto de la zona de aceptación. Otro ejemplo de la zona de aceptación, las calificaciones. Por ejemplo, en la materia de ética, ¿qué calificaciones no aceptarían como alguna para ustedes válida? O sea, que dijeran, no, pues mínimo tanto, de aquí en adelante lo que sea, pero de aquí para abajo no. ¿Cuál sería su calificación, su manera su zona de aceptación, que es esta que está de este lado, su zona de rechazo es la que está sombreada, ¿eh? Su zona de aceptación es esta. ¿Cuál es su zona de aceptación, por ejemplo, en ética? 70. ¿Ya, ya con que te pongan 70 está bien? ¿Ya de plano? Pues mínimo un 85, ¿no? Bueno, digo, es que aparte la materia que les estoy poniendo, ¿no? O sea, les estoy poniendo ética. ¿O cuáles Es que eran las nuestro profe de materias que ética era muy difícil. así? ¿Quién las daba? No me No, es acuerdo que yo, cómo se llamaba. pero bueno, ok. A ver, ¿cuál es su zona de aceptación para estadística, probabilidad y estadística? O sea, que digas, de ahí para arriba todo lo que sea, no hay bronca. 70. 70.
Ya de 70. plano. No, señores, piensen más para arriba, digan, de perdido un 80, 90 más. Bueno, decía un amigo, más de 8 es vanidad, ¿no? Pero pues tampoco tan bajo, ¿no? Pero bueno, ok, de nuevo, esta es la zona de rechazo. ¿Y qué significa esto? Significa lo siguiente. Significa que un valor que se calcula, que se supone que se le llama el estimador insesgado de sigma. El estimador insesgado lo que se trata es de que caiga aquí, es decir, que sea mayor que cierto valor. Si es menor, entonces se rechaza. ¿Sí queda claro esa idea? Sí. ¿Sí? Ok. Esto es lo que le llaman el anterior es cola izquierda, porque son los valores menores. Cola derecha. A ver, digo, por ejemplo, ahorita con el famoso COVID, el subsecretario dijo, como máximo y ya como un desastre serían 60,000 muertos. Está grabado. Entonces, ¿qué es lo que estima él? Dice, mira, si mueren 5,000, 10,000, 30,000, 40,000, 50,000, no hay bronca, está bien. Pero ¿qué es lo que dice? De 60 en adelante, ¿qué es lo que sería? Pues ya no sería aceptado, ya estaría mal. Ya, exacto, acaba de decir la palabra correcta, no debería de ser aceptado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se supone que tú pusiste el límite. ¿Ok? A ver, vamos a ver otro caso donde pudiera aplicarse. Generalmente va conceptualizado a pérdidas. O sea, tú dices, este, mermas, por ejemplo, cuando vendes jitomate, dices, a ver, que como máximo se me echa a perder el 20% de la producción. No sé si les ha tocado a ustedes que una vez cuando uno compra fresas, porque fresas es muy común, que a veces te lo venden en un colote, dices, posiblemente las de abajo vengan ya mal, o sea, porque no las ves. Entonces tú dices, tengo una zona de aceptación de un 90%, donde dices, el 90% de las fresas deben de venir bien, y si viene un 10% mal, no hay problema, ¿sí? Es decir, hasta un 90% todo es, bueno, no. Esto sería como máximo, sí, como máximo, o sea, yo estimaría que un 10%, 20%, 30%, hasta un 90%, ya más es raro, o sea, bueno, más bien, no, sería yo creo que al revés. Sí, al revés, porque lo que te dice es, puedo tener hasta un 10% de malas y el 90% bien. En el caso de caso de la cola derecha sería para, a ver, si es cierto, lo voy a poner en términos de ustedes. Se supone que no debemos, porque hay un cierto criterio, hay un criterio de contraste que dice que los grupos debería de pasar mínimo el 50%. Entonces, eso quiere decir que debería de pasar mínimo el 50%. Si pasa menos del 50%, entonces ya se supone que, bueno, en mi caso yo tengo que hacer una cartita, ¿no? Donde diga que los alumnos, esto, lo otro, y que yo no tuve nada que ver. Bueno, no, obvio, no. Decimos, no, para el próximo semestre vamos a cambiar, vamos a hacer buena onda, bla, bla, bla. Entonces, son maneras en las que tú verificas un evento en base a si es el mínimo o es el máximo. Como dices, por ejemplo, máximo, el tiempo de espera máximo 20 minutos. Más de 20 minutos ya es zona de rechazo. Por ejemplo, un profesor, el tiempo que me esperan a mí. O sea, que digan, pues, máximo lo esperamos hasta 20 minutos. Más de 20 minutos que se vaya a volar. ¿Quién se lo manda? ¿Sale? Esto es una manera de rechazo por cola derecha. ¿Cuál es un caso de rechazo por cola derecha o izquierda?
A ver, les voy a poner un ejemplo. Imagínense que van al antro. Una pregunta, ¿ustedes tienen una edad mínima para andar con una chavita y una edad máxima para andar con una chavita? No, lo que Un- decida Dios. Lo que decía Dios. Si te toca con una señora de 60, ¿no hay bronca? Esa mera es. Eso era, pues, que te mantenga, ¿no? Tu sugar mami. No, sí, sí hay. El iPhone, el nuevo iPhone. Que me compre Sí, el nuevo ¿verdad? iPhone y ya. Ya con eso está de sacarlo. O con una muchachita de 12. No, eso sí ya está Bueno, más complicado. bueno, entonces, a ver, cuando eso es rango por los dos lados, se refiere a que tienes un mínimo y un máximo. Por ejemplo, en mi caso, bueno, yo soy casado, es que pues no veo eso, pero suponiendo que no fuera casado, yo creo que lo más chiquitas, así, que todavía no me vería tan mal que tuvieran unos 40, ¿no? Unos 43. O sea, que les lleve 9 años, 42, 43, que les lleve 10 años, que sean más chicas que yo y más grandes que yo, unos 54, 55, o sea, 55 lo más grandes. ¿Sí? O sea que dices, no, pues 55 ya, digo, yo tengo 52. Y menores de 42, pues ya, oye, pues no podrían ser mis hijas, pero de todas maneras, pues ya. O imagínense andar con una de 20, ¿no? Tampoco podría ser mi nieta, bueno, supongo que no, pero es por ¿y cómo se llama? A ver, alguien deme un ejemplo de una zona de aceptación por dos colas. Esto es lo que se le llama cola, ¿eh? Esta parte sombreada de este lado y esta parte sombreada de este lado. Se le llama cola porque como es la distribución normal, se supone que es la parte que tiene menos probabilidad. Porque recuerden, la probabilidad más alta en la distribución normal es en medio. Otro caso que tengan un problema de dos colas, ¿cuál sería? Pues, por ejemplo, si quiero comprar una computadora, como Ándale, los límites de qué quiero, cuánto quiero gastar y así. sí, porque dices, ¿por qué no te compras, por ejemplo, una de 2,000 pesos? O Es una de porque ya 1,500. sería una muy antigua. Exacto, lo más seguro es que sería muy antigua o estaría ya muy dañada o tendría algo, ¿no? Porque de hecho, tendrías la desconfianza, ¿no crees? Ahora, ¿por qué también le pones un Sí, límite superior? porque, pues, no sé, sería lo límite que quiero gastar de dinero también. Sí, porque igual no tienes más dinero, ¿no? Sí, o sea, tienes un límite Sí, inferior porque dices menos de tanto, no. Incluso, bueno, no, a ver, sí es cierto, tienen mucha razón. Por ejemplo, en el de cola inferior, ¿saben cuál se me ocurrió ahorita que también puede funcionar muy bien? El sueldo. El sueldo, ¿por qué sería uno de zona de rechazo, cola interior, cola inferior? ¿Por qué sería el sueldo que pidas cuando te van a contratar? Ya cuando ingeniero y todo ese rollo. ¿Por qué sería un problema de cola inferior? A ver, díganme, ¿por qué sería un problema de cola inferior? A ver, díganme, ¿por qué es un problema de cola inferior, compañeros? Si vas y te ofrecen 3,000 pesos al mes, ¿tú te contratarías como ingeniero? ¿cuánto dijo? 3,000 pesos al mes.
Ah, no, pues no. No, pues no. ¿Cuánto sería su tope? De decir, de esto para abajo no lo acepto. De esto para arriba lo que quieran. Si me quieren dar 100,000 pesos no hay bronca. No me enojo. Pero ¿cuánto sería el mínimo? Pues yo digo que unos de 10,000 a 12,000, ¿no? Ok. Entonces sería un problema de cola inferior. Porque suponte que pones el límite en 12,000. Significa que si tu indicador te cae menos de 12,000, ¿qué es lo que debes de hacer con la hipótesis? Pues la rechazo. Exacto, la rechazas. Porque queda fuera de tu zona de aceptación. ¿Están de acuerdo? ¿Sí, Sí. compañeros? Se ponía un caso que somos bien feos. Los hombres, bueno, supongo que las mujeres también. Pero imaginemos que esta de una cola de este lado, un problema, un caso así sería, por ejemplo, el peso de las mujeres, que digas lo más o lo más pesadas que pueden hacer máximo tanto de peso, si están más pesadas de eso ya no. ¿Esa sería tu zona de rechazo? Digo, yo no creo en eso, pero este, pero sí, digo, porque a mí me han dicho exalumnas que dicen, no, pues es que si estamos gorditas luego no nos quieren. ¿Sí es cierto o no? Que estableces una zona de rechazo, dices, después de cierto peso, por ejemplo, que pesara 200 kilos, ya no. O que pesara 90 kilos, ya no. De 90 para arriba, la rechazas. ¿Sí es cierto o no, compañeros? A ver, Para díganme. algunos sí, ¿no? Sí, para algunos sí, para algunas personas puede ser. Ok. Entonces, bueno, ya regresan, terminando con esa parte. Hay algo que tienen que ver que es también el concepto del error, de rápido, ya antes de irnos. Que es el siguiente. Nosotros tenemos que si la hipótesis es cierta, si la hipótesis cero es cierta y se rechaza, perdón, entonces tenemos un error de tipo 1. Por ejemplo, nosotros podemos decir que nuestro presidente es honesto, pero lo rechazo, entonces por lo tanto tengo un error de tipo 1. Ahora, si nuestro presidente no es honesto y yo lo rechazo, entonces tomé la decisión correcta. Si nuestro presidente es honesto y yo afirmo que es honesto, entonces la decisión es correcta. Si mi presidente no es honesto y yo no lo rechazo, entonces se le llama un error de tipo 2. ¿A qué va? A lo siguiente. Si la hipótesis es cierta y tú lo aceptas, entonces es la decisión correcta, que es lo que tiene aquí. O sea, la hipótesis es cierta y no se rechaza. La hipótesis es falsa y se rechaza, por lo tanto también es correcto. Que eso se le llama la potencia de la prueba y al otro se le llama el nivel de confianza. El nivel de confianza es cuánto estoy consciente de que la hipótesis cero es cierta y no se debe de rechazar. Luego, si la hipótesis es cierta pero la rechazo, entonces tengo un error de tipo 1. Si la hipótesis es falsa y no la rechazo, entonces es un error de tipo 2. Es la más peligrosa. Pongamos el caso ahorita, que creo que es un buen ejemplo. El COVID. La idea de que el COVID es falso, digo, hay muchas pruebas, a mí me consta, me dio. Si yo no rechazo la idea de que el COVID es falso, tengo un error de tipo 2 y es muy peligroso. A ver, en el error de tipo 1 es una verdad que la rechazo. Y en el error de tipo 2 es una mentira que acepto. ¿Ven la diferencia?
Compañeros, ¿sí se entiende la idea? En el primero, el error 1 es una verdad que rechazo. Y en el error 2 es una mentira que acepto. ¿Por qué el error 2 es más peligroso? Pues porque está aceptando una mentira, ¿no? Porque es... Sí, es más peligroso. Imagínate que una medicina no te cura y tú lo aceptas como que sí te cura. Te podría envenenar. Ay, perdón, pero ya me empezó la tos. ¿Ok? Hasta aquí, compañeros, ¿alguna duda? No, profe. Ok. No, Doc. No, exacto. Suena más bonito, ¿no? ¿Qué les cuesta? Pero bueno. Ok, no se preocupen. La costumbre. Sale, entonces es la costumbre, ya lo sé, la estadística dice que, de hecho, cuando me dejan de decir el profe es cuando ya terminan la carrera, y aún así hay un 20% de compañeros, ex compañeros, que me siguen diciendo profe, pero sí es la costumbre, son veintitantos años no, perdón, son 16, 17 años de decir profe, y eso no se quita tan fácilmente. Ok, continuamos mañana, gracias. Digo, si no hay ninguna duda.